La vida tiene maneras insospechadas de sorprendernos, de poner a prueba nuestra moralidad y principios cuando menos lo esperamos. A veces, en la oscuridad de la noche o bajo una tormenta inesperada, las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia para siempre. Así fue mi caso, cuando el destino, o tal vez la pura casualidad, me puso frente a una situación que nunca hubiera imaginado, y mucho menos, de la mano de alguien que creí conocer bien. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Eran las 2 de la madrugada, y estaba solo en casa. Un silencio profundo y pesado llenaba el aire, típico de las horas en que el mundo parece detenerse. Pero, inesperadamente, el timbre de la puerta sonó, sacudiéndome de mi momentáneo letargo. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, me pregunté, perplejo. Al abrir la puerta, una figura conocida, pero fuera de lugar, apareció ante mí, Mónica, la madre de mi esposa, Laura. Mónica estaba empapada de pies a cabeza, a pesar de que no llovía. Parecía desorientada, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desesperación que no había visto nunca en ella. «Carlos, necesito tu ayuda», susurró con una voz rota, como si las palabras le costaran salir. Mi mente empezó a girar en busca de una razón lógica para su aparición, pero nada tenía sentido. Mónica siempre había sido una mujer fuerte, imponente, de esas personas que rara vez mostraban vulnerabilidad. Ahora, al verla frente a mí, temblando, con una expresión descompuesta, supe que algo grave había sucedido. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le pregunté mientras la dejaba entrar rápidamente, cerrando la puerta tras de ella, como si con ese gesto pudiera evitar que el frío y la extrañeza de la noche penetraran aún más. Nos sentamos en la sala, pero Mónica seguía sin decir una palabra clara. El silencio entre nosotros se volvía cada vez más incómodo, como si el aire estuviera cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, murmuró: «Tuve un accidente». Pero había algo en su tono que me hizo dudar de inmediato. ¿Un accidente? No había señales visibles de daño en ella, ni siquiera una herida superficial. Todo su cuerpo temblaba, pero no por dolor físico, sino por algo más profundo, más emocional. Intenté sacar más información, mencionando a Laura, mi esposa, que estaba de viaje por trabajo. «¿Por qué no la llamaste a ella?», pregunté, aunque enseguida lamenté hacerlo. La expresión de Mónica cambió, como si hubiera cometido un error al aparecer en mi puerta, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Me levanté para prepararle algo de beber, cualquier cosa para romper el ambiente tenso que se había instalado en la sala. Mientras el hervidor burbujeaba, mi mente seguía dando vueltas. Algo no cuadraba. Mónica nunca había sido del tipo que se derrumbaba ante los problemas, y que ahora estuviera aquí, a esta hora, diciendo solo la mitad de una historia, me llenaba de una inquietud que no podía sacudir. Cuando volví con la taza de té, Mónica estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Le ofrecí el té, y ella lo tomó sin apartar la vista del jardín, pero no bebió ni un sorbo. «Dime la verdad, Mónica», le dije, intentando mantener la calma. «No puedes aparecer aquí a estas horas y no esperar que te haga preguntas». Cerró los ojos por un instante, como si buscara las palabras adecuadas, pero cuando habló, lo hizo en un susurro: «Carlos, no fue solo un accidente». Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, aunque no podía anticipar de qué manera. Nos sentamos de nuevo en el sofá, y el silencio entre nosotros se volvió más pesado, cargado de una tensión que nunca había sentido antes con ella. «Hay cosas que no puedes entender, cosas que nunca te he contado», continuó, evitando mi mirada. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Mi mente trataba de procesar cada palabra, buscando sentido en lo que estaba ocurriendo. «No quiero involucrar a Laura en esto», dijo, y su mención a mi esposa hizo que una punzada de culpabilidad atravesara mi pecho. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había hecho que no podía compartir con su propia hija? Mónica se levantó abruptamente del sofá, como si no pudiera soportar estar sentada por más tiempo. Comenzó a pasear por la sala, sus ojos recorriendo los objetos que llenaban el espacio, buscando algo que no estaba allí. «Carlos, hay secretos que ni siquiera entre nosotros podemos decir en voz alta», murmuró, y esas palabras encendieron una alarma en mi interior. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía comprender del todo, pero que empezaba a intuir. «¿Qué es lo que no puedes decirme?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la confusión comenzaba a mezclarse con una creciente sensación de desesperación. Sabía que estaba ocultando algo, pero no entendía por qué. «Es complicado», respondió con una voz rota. «He hecho cosas que no puedo borrar, y que nunca pensé que volverían a perseguirme,
pero aquí están, una vez más. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era más opresivo. Me acerqué a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero Mónica continuó hablando, como si ya no pudiera contener todo lo que llevaba dentro. Carlos, hay algo que Laura no sabe sobre mí, algo que sucedió mucho antes de que ella naciera. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. Sus palabras me dejaron helado. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué clase de secreto podía ser tan grande como para destruir todo lo que habíamos construido en nuestras vidas? No me hagas decirlo, suplicó, su voz quebrándose. No quiero que me juzgues. La tensión entre nosotros era palpable, y por un momento, pensé en llamar a alguien, tal vez a la policía o a un médico, pero algo en la mirada de Mónica me detuvo. Sus ojos estaban llenos de una desesperación que no había visto antes, una mezcla de miedo y vulnerabilidad que me desarmó por completo. Esto no puede seguir así, Mónica, dije finalmente, incapaz de soportar el peso de la incertidumbre. Necesito saber qué está pasando. Pero en lugar de responder, ella se acercó a mí, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos en un beso que me dejó paralizado. Fue un beso breve, pero cargado de emociones que ninguno de los dos había querido admitir hasta ese momento. Me aparté de inmediato, mi mente inundada de confusión y culpabilidad. Mónica, esto no puede estar pasando, susurré, pero antes de que pudiera decir algo más, ella salió de la casa apresuradamente, dejándome solo con mis pensamientos y el peso de lo que acababa de suceder. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros, en el beso que nunca debió haber ocurrido, y en los secretos que Mónica seguía ocultando. Laura, por su parte, no notó nada extraño. Seguimos con nuestra rutina diaria, pero por dentro, todo había cambiado. Me sentía atrapado en una red de mentiras y culpabilidad de la que no podía escapar. Una tarde, después de varios días sin contacto, vi a Mónica de nuevo. Estaba sentada en una cafetería del centro, sola, mirando por la ventana con una expresión distante. Parte de mí quería ignorarla, fingir que no la había visto, pero otra parte, más fuerte, me empujó a acercarme a ella. Necesitaba respuestas. Mónica, dije cuando me senté frente a ella. Su expresión fue de sorpresa, pero también de algo más, algo que no pude descifrar en ese momento. No podemos seguir así, continué, tratando de sonar firme. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Ella me miró fijamente, sus ojos reflejando la lucha interna que estaba viviendo. Lo sé, respondió en un susurro, pero no puedo dejar de pensar en lo que siento por ti. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Sabía que lo que estaba diciendo no tenía futuro, que estábamos caminando por un sendero peligroso que solo podía llevarnos al desastre. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que algo dentro de mí también había cambiado desde aquella noche. El tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos en silencio, sin saber qué decir o qué hacer. Finalmente, Mónica rompió el contacto visual y se levantó de la mesa. Debemos detener esto antes de que sea demasiado tarde, dijo, y aunque sus palabras eran lógicas, en su mirada pude ver que no estaba segura de poder cumplirlas. Me quedé solo en la cafetería, con la mente llena de preguntas que no podía responder. Sabía que tenía que tomar una decisión, que si seguía por este camino, terminaría destruyendo todo lo que me importaba. Pero la atracción que sentía hacia Mónica, mezclada con la curiosidad por sus secretos, me mantenía atrapado en un dilema imposible. Los días pasaron, y aunque traté de actuar con normalidad, dentro de mí, la tormenta seguía creciendo. Finalmente, una tarde, Laura mencionó que su madre la había invitado a cenar. El miedo se apoderó de mí al pensar en volver a verla, pero no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Llegamos a la casa de Mónica al atardecer, y todo parecía normal. Pero mientras cenábamos, la tensión entre nosotros era palpable, aunque Laura no lo notara. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La cena terminó, pero el peso de los secretos seguía ahí, flotando en el aire como una sombra que ninguno de los dos podía ignorar. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero no sabía cómo ni cuándo lo haría. El viaje de la verdad siempre es complicado y doloroso, especialmente cuando los secretos que llevamos dentro tienen el poder de destruir nuestras vidas tal como las conocemos. Lo que empezó como una confusión, un accidente en la noche, terminó siendo la llave a un cúmulo de emociones y revelaciones que sacudirían la vida de Carlos. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a una verdad inevitable que, cuando fuera revelada, cambiaría el rumbo de su vida para siempre.
Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.